este domingo para disfrutar de la palabra de Dios. Vamos a saludar a todas nuestras ovejas de nuestra iglesia Palabra de Gracia y Fe aquí en Santiago y a todos los hermanos que nos escuchan en Chile, sea Santiago, al norte, al sur. Así que bienvenida y gracias por acompañarnos. Vamos a saludar, por supuesto, a nuestros hermanos en Perú, desde Tacna, Hilo, Arequipa, que tenemos muchos hermanos que nos siguen, en Lima, por supuesto, Cajamarca, Chiclayo y toda la selva de Perú. Saludamos a todos nuestros hermanos, un fraternal saludo y saludamos también, por supuesto, a nuestros hermanos en Argentina, Buenos Aires, Mendoza. Buenos Aires, Mendoza, vamos a saludar a todos nuestros pastores, líderes, a las dos radios también caminando en santidad. Bienvenido el Espíritu Santo que transmite nuestros mensajes en forma indirecta después de la prédica, pero lo transmite para todo Mendoza. Así que saludamos a todos nuestros pastores, líderes ahí en Argentina, a todos los hermanos que nos siguen a través de la radio también. Bendiciones a cada uno de ustedes. Vamos a continuar donde nos quedamos. En Romanos capítulo 8, el verso 3, dice: la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Es muy claro esta traducción, la nueva traducción viviente. La ley era débil por cuanto no podía cambiar al hombre. La ley solamente mostraba el carácter de Dios, la naturaleza de Dios. La ley solamente decía que el hombre era pecador y le faltaba mucho para alcanzar la santidad de Dios, lo que exigía la ley. Pero no tenía poder para cambiar al hombre. La ley solamente mostraba la sombra de lo verdadero. Y como solamente era la sombra de lo verdadero, no podía cambiar al hombre. En cambio, Jesucristo, por eso Dios envía a Jesús, dice, a morir por nosotros, envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró, dice, el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Entonces la palabra de Dios dice muy claramente que el dominio que el pecado tenía sobre el hombre cesó, fue quebrado, fue destruido, dice en Romanos 6, también tocando el mismo punto, fue destruido. Así que el hombre una vez que coloca su fe en Jesucristo y recibe a Jesús en su corazón como su Señor, su Salvador, es transformado por ese sacrificio, de tal manera que queda libre del dominio del pecado, ¿no? En Hechos dice que somos, en Colosenses también dice que somos trasladados del gobierno de Satanás, que nos tenía a través del pecado, al gobierno de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que estuvimos viendo esto. En la cruz, Dios condenó al pecado. La Biblia amplificada, dijimos el domingo pasado, dice que subyugó, venció y privó al pecado de su poder sobre toda persona que coloca su fe en Jesucristo. En Hebreos, vamos a Hebreos, capítulo 9, que es muy importante Hebreos. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Vamos a leerlo desde el verso 24, en la nueva traducción viviente. Dice así:
Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Verso 25. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Verso 26. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo, pero ahora en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Este versículo es muy importante, amados hermanos. Lo vimos el domingo pasado, lo estoy retomando porque es muy importante, ¿no? Aquí está diciendo que Jesucristo no entró al templo hecho por manos humanas, sino al verdadero, al que está en el cielo, y ahí derramó su sangre. Ahora, dice que no lo hizo como el sumo sacerdote lo hace en la tierra, lo hace en el templo físico, porque el templo era solamente una sombra, una copia de lo verdadero. El sumo sacerdote tenía que hacerlo año tras año, ¿no? Dando a entender que esa sangre de ese macho cabrío no realmente eliminaba, solamente cubría temporalmente por un año. Y luego el próximo año tenía que volverlo a hacer. Y de esa manera hacía recordar a los judíos y a toda persona que estaba bajo la ley, le hacía recordar que eran pecadores. En otras palabras, traía otra vez condenación. Les hacía recordar que estaban condenados. Les hacía recordar que eran gente pecadora, que Dios no los aceptaba. Y la sangre solamente les cubría temporalmente para que haya algo de gracia, algo de misericordia por un año. Ellos puedan recibir ayuda, puedan recibir sanidad o algún otro beneficio. Dios es tan bueno que a pesar que ellos mismos se sometieron a la ley diciendo que obedeciendo a la ley ellos iban a ser aceptos por Dios, que ellos lo iban a hacer, lo podían conseguirlo, para que así Dios lo justifique y lo declare justo, y como justos merecedores de toda bendición de Dios, Dios, sabiendo que no podía cumplirlo, estableció el sistema sacerdotal para que al menos por esa sangre, ¿no?, de ese cordero pueda cubrir, no quitaba, cubría temporalmente, y de esa manera ellos podían recibir algo de Dios, algún beneficio, alguna sanidad, alguna ayuda, alguna gracia, porque realmente esa sangre no quitaba, solamente cubría temporalmente. Y encima, al hacerlo una vez y otra vez, año tras año, les hacía recordar que eran pecadores, trayéndole condenación. En cambio, aquí el versículo que hemos leído, que Jesús no lo hizo de esa manera en el cielo, no lo hizo, no se presentó a Dios como el sumo sacerdote año tras año, tras año, tras año, o una vez y otra vez. Dice que no lo hizo de esa manera, porque si fuese necesario que Jesús lo haga, lo hubiera hecho, dice, hubiera muerto desde la creación del mundo. Dice muy claramente en el verso 26, si eso hubiera sido necesario, Cristo tenía que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo, como el sumo sacerdote lo hacía, una y otra vez. Si fuese necesario, Cristo lo hubiera hecho desde la creación del mundo, hubiera venido y hubiera muerto una vez, luego otra vez y otra vez y otra vez, pero no era necesario, dice aquí, porque con una sola ofrenda, una sola vez hizo perfecto, nos santificó, una sola vez fue suficiente. Esa sangre del Hijo de Dios era tan poderosa que una sola vez cubría los pecados del hombre para siempre. Eso significa muy claramente que cubría los pecados pasados, presentes y futuros. Porque el sumo sacerdote solamente cubría, el sumo sacerdote a través de la sangre de ese cordero solamente cubría por un año. Y aquí dice, si era necesario, si esa sangre sola de Jesús, ahora hablando de Jesús, no cubría eternamente
Entonces, si era necesario, Jesús hubiera venido desde la creación del mundo a morir una y otra vez, lo dice aquí, pero no fue necesario. Eso significa que con un solo sacrificio, esa sangre derramada cubrió la sangre de toda persona una vez y para siempre. Cubrió los pecados de toda su vida, es lo que está diciendo, de toda su vida, pasados, presentes y futuros. Es importante entender esto, ¿no? Porque yo les digo, me he encontrado con muchas personas, muchos pastores inclusive, que ellos creen lo siguiente, ¿no? Ellos predican el evangelio, hacen que la gente crea en Jesús, predican el evangelio, hacen que la gente ore, recibiendo a Jesús, colocando su fe en Jesús, les predica acerca de Cristo que murió, resucitó, y luego les dice que ellos han nacido de nuevo. Hasta ahí todo perfecto. La persona logra colocar su fe en Jesús, nacen de nuevo, les conduce a Jesús y les dice que sus pecados han sido perdonados, han sido justificados, han sido limpiados. Pero una vez que ellos comienzan a ir a la iglesia, se les enseña que si ellos vuelven a pecar, entonces se van al infierno. O sea, que la sangre de Jesús solamente les cubrió su pecado hasta el día, hasta el minuto que ellos recibieron a Jesús. Pero luego, ellos, una vez que son cristianos, ellos tienen que vérsela. Así que a partir de que ellos son cristianos, su santidad depende de ellos. Es como que alguien le cambie el contrato. Es como que alguien te diga, mira Luis Pérez, yo te voy a pagar una mensualidad. Por ejemplo, 1.000.000 de pesos. Por hacer el trabajo A. Usted me cumple con el trabajo A y yo le doy mensualmente 1.000.000 de pesos. Al siguiente mes, viene el dueño y le dice, mira, no te voy a pagar porque usted no ha cumplido. Usted no hizo el trabajo, no cumplió con el contrato, no hizo el trabajo B. Pero ¿cómo que el trabajo B? Usted me dijo que tenía que cumplir el trabajo A, no el B. Usted me está cambiando el contrato. Habíamos quedado con el trabajo A, no con el trabajo B. Bueno, pasa lo mismo. Se le dice a la persona, se le predica, se le habla de Jesús, se le dice que debe recibir a Jesús como su Señor y Salvador, que una vez que reciba, ha nacido de nuevo, ha sido justificado, perdonado, limpiado. Pero una vez que comienza a ir a la iglesia, le dice, si tú pecas, te vas al infierno. O sea, le están cambiando el contrato. Le están diciendo, mira, ahora que eres santo, justo, porque has recibido a Jesús, has creído en Él, Jesús te ha limpiado tus pecados. Pero a partir de aquí adelante, tú te limpias tus pecados. O sea, si tú pecas, pierdes todo lo que Jesús te dio. ¿Por qué? Porque Él solamente te lo consiguió hasta el momento que tú recibiste a Jesús. A partir de ahí ya depende de ti. Si tú no logras caminar en santidad, te vas al infierno. Realmente es absurdo esto, pero eso es lo que está sucediendo en la iglesia. Muchos pastores, líderes, hermanos, ¿no? Una vez, incluso, estaba con mi esposa y un pastor nos decía lo siguiente, nos decía que si una persona no miente cualquier pecado, él puso el ejemplo de la mentira, y no pide perdón en ese momento, entonces viene un auto, lo atropella y muere sin haber perdido perdón. Entonces, como ese pecado no fue cubierto, según este hermano, no fue cubierto porque no confesó su pecado, entonces se va al infierno. Eso significa entonces que me está diciendo que los pecados, para que sean perdonados, hay que confesarlo. Y no es así. Los pecados han sido perdonados porque Jesús fue a la cruz. Pablo le dijo al carcelero, ¿no? Una vez que Pablo fue libre de la cárcel, el carcelero, al verse que los presos, las rejas se habían abierto, ¿no? Y los presos habían salido, él dijo, pucha, aquí me van a matar, mejor me voy a suicidar. Y agarró la espada y se iba a matar. Y Pablo dijo, no lo hagas.
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El que es nuestro Salvador no es nuestra confesión. Jesús es nuestro Salvador. Él es nuestro sustituto. Así que es absurdo, ¿no? Mucha gente, luego me di cuenta que mucha gente cree de esa manera. Hermano, sí, si tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, y si una persona nace de nuevo, es justificado, es santo. Pero luego de ahí adelante, si comete un pecado y no lo confiesa, se va al infierno. Y justo muere, justo muere y no logra confesarlo, se va al infierno. O sea, se va al infierno por no confesar su pecado. No, no es realmente entonces Jesús el que lo salvó. Si él logra confesar su pecado, entonces él se salva. Pero él se salva no porque Jesús murió por él, sino porque lo confesó. Hay que confesarlo. En otras palabras, no leyó la letra del contrato, la letra pequeña, chiquitita. No dice, mira, Jesús muere por ti, pero tú tienes que confesar tu pecado. Porque si no confiesas tu pecado, te vas al infierno. Los versículos que hemos leído no dicen nada de confesar el pecado. Dice de creer en Jesús. Hay que creer en Jesús. Creer que Él es tu Señor y tu Salvador. Obviamente, uno se arrepiente. ¿Se arrepiente de qué? Se arrepiente de haber vivido una vida sin Dios. El judío que estaba bajo la ley tenía que arrepentirse de haber estado bajo una religión falsa, una religión hipócrita, ¿no? De tratar de justificarse por sí mismo, tratar de ser su propio salvador, tratar de cumplir la ley. Su fe estaba en su obrar, en tratar de cumplir la ley para ser justificado. Tenía que arrepentirse de eso, arrepentirse de no creer que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. El gentil, el que no es judío, tiene que arrepentirse de vivir una vida ajena de Dios, sin Dios. Y una vez que coloca su fe en Jesús, cree que Él es el Hijo de Dios, cree que Él murió por Él, por sus pecados, entonces nace de nuevo, es justificado. Y la justificación es una sola vez y para siempre. Una vez que Dios nos justificó para siempre. No nos justificó solamente hasta que tú recibes a Jesús. No puede ser eso. El confesar el pecado no significa que eso te va a justificar, eso te va a salvar. Que tú confieses tu pecado no te va a justificar, no te va a dar una transformación. Por supuesto, nuestra actitud como persona es arrepentirnos, pero Él es el que murió por nosotros, Él es el que nos salvó. Por supuesto, nuestra actitud tiene que ser una actitud agradecida, arrepentida, pero a pesar de eso, de que podemos tener una actitud agradecida, arrepentida, y quizás confesamos nuestro pecado, eso no es lo que nos salva. Lo que nos salva es la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es su sangre. En ninguna parte la palabra de Dios dice que tenemos que para poder mantenernos santos, salvos, justificados, son dos cosas. Que Jesús muera por nosotros, ya murió, y confesar. Porque el día que no confieso mis pecados, entonces me voy al infierno. Imagínate, ¿no? Así que estábamos con un pastor y mi esposa le dijo, bueno, si usted cree eso, entonces si una persona miente y lo atropella un auto, entonces se va al infierno. Y Jesús murió por esa persona, pero como no confesó esa mentira, y es más, no logró confesar. Seguro que esa persona quería hacerlo, pero le atropelló el auto. Mi esposa le dijo sabiamente y le preguntó, ¿y qué pasa si una persona piensa algo malo? Porque también es pecado. Entonces, imagínate, una persona tenía que estar confesando cada segundo, cada minuto. Al hacerlo, ¿sabe lo que va a pasar? Lo que va a pasar es lo que dice en Hebreos. Trae condenación a la persona. Mira, eso dice aquí. En Hebreos capítulo 9 dice, desde el verso 5, y no entró para ofrecerse muchas veces como el sumo sacerdote, y no entró para ofrecerse muchas veces
como el sumo sacerdote que cada año entra en el lugar santísimo con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo, pero ahora al final de los tiempos se presentó una sola vez y para siempre. Para siempre, y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado, una sola vez. Ahora, vamos al capítulo 10. Vamos al capítulo 10 y veamos lo que estamos hablando. Hebreos 10, 1 dice lo siguiente. Hebreos 10 dice, verso 1. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar, pero nunca pudieron limpiar por completo. Por eso que lo hacían una vez y otra vez y otra vez. Pero miren lo que trae estar haciéndole una vez y otra vez y otra vez. Verso 2. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo los sacrificios de estos corderos, la sangre derramada de estos corderos, si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos. Muy claro, si la sangre de esos corderos realmente los hubiera limpiado por completo, entonces el sumo sacerdote no tenía que volverlo a hacerlo el próximo año y luego el próximo año, el próximo año. Si la sangre de Jesús realmente no cubría por completo los pecados de la persona, entonces la palabra de Dios dice en Hebreos que Jesús tenía que haber muerto desde la creación del mundo una vez y otra vez. Y no lo hizo porque no era necesario, así lo dice en Hebreos 9:26. Luego dice aquí, otra vez, si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre. O sea, toda tu vida ya ha sido perdonado y limpiado, todos tus pecados de toda tu vida, pasados, presentes y futuros. Dice aquí, entonces habrían dejado de ofrecerlos porque los adoradores se habrían purificado, los adoradores, ya aquellos que iban con el sumo sacerdote, ya, para que sus pecados sean perdonados. Dice aquí, entonces habrían dejado de ofrecerlos porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Y habrían desaparecido. Entonces, es muy claro, está diciendo, si la sangre cubría los pecados una sola vez y para siempre, entonces hubiera desaparecido los sentimientos de culpa o la condenación. Vamos a leerlo en la Reina Valera contemporánea. Dice, si en realidad pudiera, entonces los que rinden este culto, una vez limpios, dejarían de ofrecerlos, pues ya no tendrían más conciencia de pecado. Dice, una vez limpios, dejarían de ofrecerlos, pues ya no tendrían más conciencia de pecado. Entonces, ¿qué es lo que trae conciencia de pecado? Estar ofreciéndolo una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Enseñar a una persona que cada vez, una persona cristiana, una vez que ha sido justificado, perdonado y ha nacido de nuevo, enseñarle que él, una vez que él ya nació de nuevo, ya es hijo de Dios, tenga que confesar luego sus pecados cada vez que peca, es lo que está diciendo acá, haciéndole recordar que es un pecador. Eso significa que le estamos diciendo a esa persona que él tiene que otra vez acercarse a Dios y ofrecer un sacrificio. ¿Qué sacrificio? El confesar su pecado. Estamos diciendo que la sangre de Jesús no fue suficiente, que falta algo. Él debe confesar su pecado. Una vez que ha nacido de nuevo, ha sido justificado, ha sido perdonado, pero luego, cuando comience ya a caminar como cristiano, como hijo de Dios, si peca, debe hacer un sacrificio, ir a Dios y confesar su pecado.
Pero aquí la palabra de Dios dice, hacer eso es recordar que es un pecado, es traerle a conciencia, traerle una conciencia de pecado. Hebreos 10, verso 2, lo voy a volver a leer. Si en realidad pudiera, entonces los que rinden este culto, una vez limpios, dejarían de ofrecerlos. Una vez que son limpios completamente, entonces dejarían de ofrecerlo porque ya son limpios toda la vida, ya no necesitan ofrecerlo cada vez. Y si es así, pues ya no tendrían más conciencia de pecado. No tendrían más conciencia de pecado. El estar ofreciendo otra vez cualquier tipo de sacrificio para el perdón de tus pecados, repito, el estar ofreciendo cualquier cosa, por ejemplo, el confesar, o cualquier otra cosa para el perdón de tu pecado, cuando tú ya habías sido justificado, ya habías nacido nuevo, lo único que va a traer es conciencia de pecado. O como dice aquí en la nueva traducción viviente, sentimiento de culpa. Dios no quiere que tengamos sentimiento de culpa. Por eso Jesús lo hizo una sola vez y para siempre. Repito, Dios no quiere que sus hijos tengan conciencia de pecado o sentimiento de culpa, como lo dice la nueva traducción viviente. Por eso Jesús, la sangre de Jesús fue suficiente para hacerlo una vez y para siempre. Cubrió nuestros pecados de toda nuestra vida para que no tengamos sentimiento de culpa otra vez. Porque si pecamos y tenemos que ofrecer cualquier otra cosa como confesar nuestros pecados, entonces traeríamos a memoria otra vez que somos pecadores. Y eso trae conciencia de pecado, sentimiento de culpa. Y la conciencia de pecado, tu sentimiento de culpa, debilita tu fe. Lo que fortalece tu fe es que tú sepas que tú has sido ya justificado una sola vez para siempre, que Dios te ha declarado justo. Si Dios te ha calificado justo, el pecado no te puede descalificar. Repito, si Dios ya te ha calificado, si Dios ya te calificó como justo, ningún pecado te puede descalificar. Verso 3, miren lo que dice el verso 3. Si fuese poco, hasta ahí ya queda claro, pero si fuese poco, miren, el verso 3. Pero en realidad esos sacrificios le recordaban, esos sacrificios, vez tras vez, que hacía el sumo sacerdote, le recordaban sus pecados año tras año. Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Entonces está diciendo otra vez, más claro todavía, hacer el sacrificio una vez y otra vez, lo que hacía es recordarle sus pecados. En otras palabras, le hacía recordar que ellos todavía estaban en una posición de pecador, que ellos eran pecadores, que realmente Dios no había logrado justificarlos, o lo logró solamente por un lapso de tiempo, pero ahora lo perdieron. La Reina Valera contemporánea, verso 3. Pero con estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No puede quitar los pecados. Por eso que tenía, solamente los cubría. Entonces dice, si la sangre de Jesús realmente no era suficiente, solamente cubría por un año, entonces, si fuese necesario, Jesús hubiera venido desde la creación del mundo a morir una vez y otra vez y otra vez, muchas veces desde la creación del mundo. Pero no fue necesario, porque con una sola ofrenda eliminó no solamente nuestros pecados, sino eliminó nuestra conciencia de pecado.
Aquí dice que la voluntad de Dios es que no tengamos conciencia de pecado. Por eso que la sangre de Jesús fue una sola vez y para siempre. Es muy claro la palabra de Dios aquí. Dice el verso 2, otra vez, si en realidad pudiera, entonces los que rinden este culto, una vez limpios, dejarían de ofrecerlos. Una vez limpios, si están realmente limpios, ya dejarían de ofrecerlo. Pues ya no tendrían más conciencia de pecado. Ya no habría conciencia de pecado. Ofrecerlo una vez y otra vez y otra vez, sea a través de tu confesión de pecados o a través de otra cosa, significa que lo que estás haciendo es traer conciencia de pecado. Lo que dice aquí, nuevamente lo voy a leer. Dice, si en realidad pudiera, entonces los que rinden este culto, una vez limpios, dejarían de ofrecerlos, pues ya no tendrían conciencia de pecado. Es la conciencia de pecado que te hace que tú una vez y otra vez y otra vez estés ofreciendo algún sacrificio por tu pecado. ¿Qué sacrificio? Por ejemplo, estar confesando y confesando y confesando cada vez que pecas. Cuando yo hallo una persona que cada vez que peca está confesando sus pecados, obviamente, según la palabra de Dios, me está diciendo que esa persona tiene conciencia de pecado. No está creyendo que la sangre de Jesús lo perdonó para siempre. Él otra vez está creyendo, ¿no?, que es pecador. Lamentablemente, yo he visitado muchas iglesias y me refiero lamentablemente porque he hallado en las iglesias en muchas iglesias tradicionales, legalistas, que a los cristianos, ¿no?, se les llama pecadores. Si yo le digo a una persona, por ejemplo, a ver, si yo le digo a un gato que es perro, siendo gato, siendo su naturaleza de gato, y le digo perro, ese gato va a creer que es un perro, siendo su naturaleza de gato. No lo estoy ayudando. Si a una persona que ha sido santificada por la sangre de Jesús, ha nacido de nuevo, ha sido justificado, como la palabra de Dios dice, si yo le digo pecador cada vez que peca, y le digo tú eres pecador, y lo trato como pecador, le estoy diciendo que su naturaleza es pecadora. No le estoy ayudando a que camine en santidad. Yo tengo que declarar lo que él es. Yo tengo que declarar como Dios lo ve. Cuando Pablo corrigió el pecado, la carnalidad en la iglesia de los Corintios, él comienza saludándolos, diciéndoles, os saludo a todos los santos que están en Corintios. Y luego les dice que son unos carnales y les cita todas sus carnalidades, ¿no? Y para corregirlos, número uno, para corregirlos nunca los llama pecadores, los llama santos. Desde el saludo les dice, los saludo a todos los santos, ¿no?, a todos los santos de Corintios. Primero de Corintios. Dice aquí, 1 Corintios capítulo 1, verso 1 y 2. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús. Pablo declara que ellos son santos, no por sus obras, no por su conducta, sino porque Dios lo ve así, y Dios lo ve así porque Jesús los hizo santos por su sangre. Luego los corrige todas sus carnalidades, y lo hace fuertemente, y citándole todas sus carnalidades, pleitos, envidias, celos, contenciones, codicia. Pero Pablo, cuando corrige los pecados a los corintios, nunca los lleva a la ley. Nunca le dice, están en maldición, por lo tanto van a recibir muerte.
Cuando una persona estaba bajo la ley y pecaba, ¿no? El castigo era la muerte. Pablo nunca lo lleva a la ley, nunca le menciona a Moisés, nunca, nunca los maldice y le declara muerte a los carnales corintios. No, ¿qué hace Pablo para corregirlos? Lo lleva a la gracia de Dios, lo lleva al nuevo pacto, le dice que ellos han nacido de nuevo, que ellos han sido comprados. Les dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? ¿No sabéis que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo? Y que el Espíritu Santo los anhela celosamente. ¿Por qué entonces van a hacer aquello o aquella cosa pecaminosa? Ustedes ya han sido comprados, ya han sido limpiados. ¿Por qué caminan de esa manera mal? La gente del mundo camina así, pero ustedes ya han sido limpiados, perdonados, santificados. ¿No sabéis que ustedes son templos del Espíritu Santo? Les hace recordar su naturaleza santa para corregirles su pecado. En otras palabras, los lleva a la gracia. Llevarlos a la gracia significa que los lleva a lo que Dios le ha dado gratuitamente. Gracia es favor y merecido. Le hace recordar lo que ellos han recibido gratuitamente. ¿Quiénes son ellos en Cristo Jesús? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de que Pablo los lleve a la gracia? ¿Cuál es el objetivo que Pablo les hace recordar lo que son en Cristo? Para que ellos coloquen su fe en eso y creyendo esa verdad, que son santos, que ya han sido justificados, que son templo del Espíritu Santo, esa verdad les da poder para caminar en lo que son. Una vez que ellos cambian su manera de pensar, renuevan su mente, se dan cuenta que ellos son templo del Espíritu Santo, que ya han sido justificados, ya han sido perdonados, limpiados, entonces, una vez que ellos se convencen por la palabra que Pablo le está haciendo recordar, que son santos, que son águilas, que no son gallinas, que ya no son pollos, sino son águilas, entonces Pablo le dice que hacen caminando como pollos si Dios le ha dado ahora una naturaleza de águila. Ustedes tienen la naturaleza de Dios. Les dice en 1 Corintios 6, 17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Le dice que ellos tienen el poder de la santidad dentro de ellos. Le dice que ellos tienen la naturaleza santa porque el santo vive en ellos. ¿Qué hacen entonces caminando en carnalidades? ¿Qué hacen caminando en pecado cuando ellos son santos? Les hace razonar, les hace que ellos cambien su forma de pensar, que se vean santos para que así hablen y actúen como santos. Repito, les hace recordar su nueva naturaleza santa para que así ellos comiencen a creer cada vez más que ellos son santos, para que así los lleve a actuar como santos. Recuerda, si yo pienso mal, entonces voy a hablar mal, voy a creer mal, voy a actuar mal, voy a vivir mal y voy a tener frutos, obras de la carne, mejor dicho. Pero si yo pienso correctamente, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Dios dice de mí, entonces voy a creer correctamente, voy a hablar correctamente, voy a actuar correctamente de acuerdo a lo que Dios me dice que es y por lo tanto voy a caminar y vivir de acuerdo a lo que Dios me dice. Eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo con los corintios. De esa manera corrige el pecado, haciéndole recordar, dándole luz, entendimiento, lo que ellos son en Cristo Jesús, cuál es su verdadera naturaleza, para que sepan que son una nueva criatura y por lo tanto deben caminar ahora en ese poder de la nueva creación. Una vez más, vemos entonces que Jesucristo venció el pecado. Él lo venció. Jesús no puso fin al mal comportamiento, a la mala conducta del hombre. Él puso fin al pecado mismo. Destruyó el poder del pecado, dice Romanos 6.
Ese poder esclavizante que nos mantenía atados, lo destruyó en la cruz. Por eso que hemos recibido una nueva naturaleza. Somos una nueva creación, una nueva especie que jamás existió en la tierra, pero que ahora existe. En 2 Corintios 5:21, 2 Corintios 5:21, dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros, lo coloca como sustantivo, en singular. No dice pecados, no dice que Jesús murió por nuestros pecados. Dice que, no dice, perdón, que Jesús llevó nuestros pecados. No, Él destruyó el pecado como sustantivo. ¿Por qué? Porque está hablando de lo que nos tuvo cautivo. A ver, vamos a recordar algunas cosas que ya hemos enseñado. El hombre peca porque es pecador. Los pecados solamente es consecuencia de que el hombre es pecador. Entonces Jesús no vino solamente para perdonar esos pecados. No, Él vino a la fuente, al motor, a destruir la fuente, lo que provocaba los pecados. ¿Qué es lo que provocaba los pecados? El pecado, en singular, en sustantivo. Por eso que la palabra de Dios dice, ¿no? En Hebreos, ¿no? Hebreos 9, lo hemos leído, verso 26, la última parte, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. No dice pecados. Está hablando que Jesús fue al motor, el que produce los pecados. Dice aquí 2 Corintios 5, 21, nueva traducción viviente. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué hizo este sacrificio? ¿Para qué destruyó el pecado? Lo sacó, destruyó el poder del dominio que el pecado nos tenía atado. ¿Para qué? Para que tengamos una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Y esa relación correcta lo logró una vez y para siempre. ¿Por qué una vez y para siempre? Porque con una sola ofrenda, con su sangre, eliminó para siempre el poder de pecado, ¿no? En Romanos lo dice así, en Romanos 6, 6 dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, otra vez estaba hablando del motor, del pecado, no de los pecados, sino del pecado, el que produce los pecados, dice, o sea, la vieja naturaleza, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Verso 10. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Lo destruyó. Por eso dice en Hebreos que ya no estamos bajo el dominio del pecado, del motor, de lo que nos tenía cautivo. Y no había escapatoria. Todo hombre sin Cristo no tiene opción. Está destinado a pecar. ¿Por qué? Porque viene de la línea de Adán. Ahora nosotros venimos, al nacer de nuevo, venimos de la línea de Jesús. Somos descendientes ya no del linaje de Adán, sino del linaje de Jesús. Porque hemos recibido otra naturaleza, la naturaleza de Dios. 1 Corintios 6, 17, el que se une al Señor, ¿y cómo nos unimos? A través de nuestra fe. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Somos uno. Y eso fue hasta siempre. No hasta que vuelves a pecar. Si fuese así, entonces ya hemos hablado de eso. Entonces, si fuese así, que solamente
nos cubre hasta que comencemos a pecar. Entonces significa que el momento que el cristiano peca, el Espíritu Santo debería irse. Porque la palabra de Dios nos dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, con Jesús estamos unidos, somos uno, y Dios lo logró a través del Espíritu Santo. Romanos 5 nos dice que Dios derramó su amor a través del Espíritu Santo. Entonces, cada vez que el cristiano peca, el Espíritu Santo debería irse, porque no podía estar donde hay pecado. No estuvo en Moisés morando, sino no estuvo en David y en ningún profeta y en ninguna persona antes de Jesús, perdón, antes del sacrificio de Jesús, ni una persona, por más piadoso que sea, el Espíritu Santo no podía morar. Por eso no eran llamados hijos de Dios, sino solamente siervos. Entonces, si el cristiano peca, el Espíritu Santo debía irse, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús lo limpia de todo pecado para siempre. Para siempre nos hizo suyos. Nos selló con las arras del Espíritu Santo, y cada vez que el cristiano peca, ese pecado no lo afecta en su espíritu, pero sí afecta a nuestra alma, sí afecta a nuestro cuerpo, debilita nuestra fe, endurece nuestro corazón, pero nuestra relación con Dios no es afectada. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Dios ha sido comprado por la sangre de Jesús. Eso es lo que dice aquí en 2 Corintios 5:21, y tenemos que terminar. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Y yo pregunto, ¿esa relación correcta con Dios se pierde cada vez que el cristiano peca? Eso no dice ahí. En la Reina Valera contemporánea, 2 Corintios 5:21, lo dice de esta manera: al que no cometió ningún pecado, Jesús, por nosotros, Dios lo hizo a Jesús pecado. ¿Para qué? Para que en Él, estando en Él, ¿cómo estamos en Él? A través de nuestra fe, nosotros fuéramos hechos. Él nos hizo, no nosotros. No es nuestra conducta, no es nuestra confesión, no es nada que nosotros hagamos que nos trae justificación. Es importante entender, no es tu confesión, no es ningún sacrificio, nada de nosotros que hace que nosotros seamos justificados. Él nos hizo justos. ¿Qué hemos hecho? Solamente colocar fe en Él. Para que en Él, estando en Él, y estamos en Él una vez que hemos creído en Él, nosotros fuéramos hechos, somos hechos por Dios, no por nosotros mismos, no por nuestra santidad, no por nuestra conducta, no por algo que hemos hecho o por algo que hemos dejado de hacer. Fuéramos hechos justicia de Dios. Y eso es lo que debemos declarar cada vez que pecamos: soy la justicia de Dios. Obviamente, debemos corregirnos, debemos arrepentirnos. Arrepentirse solamente es cambio de mente. Es decir, bueno, no lo voy a volver a hacer. Arrepentirse significa, no voy a volver a hacerlo, voy a tomar otro camino, voy a corregirme. Pero jamás permita que venga conciencia de pecado a tu vida. Ya lo hemos enseñado, que la voluntad de Dios es que no tengamos conciencia de pecado, porque lo que ofrecen sacrificio una vez y otra vez y otra vez, sea el sacrificio a través de una confesión o a través de otra forma, lo que hace es traer otra vez conciencia de pecado. Lo hemos leído en Hebreos. Hacer eso, ofrecer un sacrificio, sea cual sea el sacrificio, es traer conciencia de pecado. Lo dice al revés. Dice que una persona que tiene conciencia de pecado hace eso. Una persona que tiene conciencia de pecado, una persona
que tiene sentimiento de culpa, lo que hace es otra vez ofrecer algún sacrificio por sus pecados. Algún sacrificio, como por ejemplo estar confesando. Para que de esa manera en su alma él se sienta más aliviado. Él se siente más aliviado. Es como una persona que diga, es que no me siento que Dios me ama, es que no me siento que Dios me ha perdonado. Y vamos a hacer cosas para que uno se sienta que Dios te ha perdonado, para que Dios te sienta que Él te ama. No se trata de lo que tú sientas, no se trata de lo que sentimos, se trata de lo que Dios dice. Nuestros sentimientos son engañosos si no hemos renovado nuestra mente. Repito, nuestros sentimientos no son certeros, no es la verdad. Que tú sientas algo no significa que es la verdad. Tú puedes sentir que Dios no te ama. Tú puedes sentir que Dios no te ha perdonado. No significa que eso es verdad. Nuestros sentimientos deben amoldarse, deben corregirse a lo que la palabra de Dios dice. Si Dios dice en su palabra que Él me ama aunque no sienta eso. Eso significa que es mi sentimiento el que debe ser corregido. Eso significa que mis emociones no son siempre verdaderos. Muchas cosas sentimos y no es correcto. Por eso que hay personas que incluso llegan al suicidio después de la depresión, una depresión severa, se deciden suicidarse. ¿Y dónde está el problema? En su mente, en lo que ellos sienten, en su alma. Ellos se sienten que ya no vale la pena vivir, mientras las personas que están externas sienten otra cosa. No, cometiste un error, te hicieron algo, pero la vida puede continuar y debe continuar. Así que nuestros sentimientos son engañosos. No podemos hacerle caso siempre. Nuestros sentimientos deben ser corregidos. Imagínate, una persona siente ganas de suicidarse. Entonces significa que es correcto. Él debe suicidarse porque siente ganas de suicidarse. Una persona siente ganas de matar a otro. El odio es un sentimiento. Entonces, como siente ese odio, es correcto, entonces debe matar. No, por supuesto que no. Los sentimientos son engañosos. No debemos caminar por lo que sentimos, debemos caminar por lo que la palabra de Dios nos dice. Amado hermano, es muy importante. Amén. Entonces vamos a terminar. Recuerda, la buena noticia de la cruz declara que el poder del pecado ha sido anulado completamente. Nuestro enemigo ha sido desarmado y derrotado, y nuestros pecados han sido removidos tan lejos como está el oriente del occidente. Las implicaciones de esto son asombrosas. Significa que sus pecados ya no son retenidos contra usted. Pasados, presentes, ni futuros. Todo ha sido quitado. Ninguna condenación hay para todo aquel que está en Cristo Jesús. 1 Corintios 1, 30, 31 dice que Dios, a través de Jesús, nos justificó, nos hizo justos, santos, limpios. 1 Corintios 1, capítulo 1, verso 30, 31. Él nos hizo santos, justos y nos limpió para siempre. Amado hermano, bendiciones y oro para que estas verdades se nos haga carne en nuestro corazón. Es muy importante que la iglesia se corrija. Todas estas cosas que he hablado lo he visto, todos estos errores lo he visto en la iglesia. En muchas iglesias, en muchos, incluso como le conté, en muchos pastores, líderes, hermanos. Y es por eso que caminan con una fe débil. No caminan con una fe fuerte. ¿Por qué? Porque no tienen la revelación de lo que realmente significa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, lo que significa ser justificados una vez y para siempre. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu verdad. Gracias porque la luz, encontramos luz en tu luz, como dice tu palabra, Señor.
Que la luz alumbre nuestros corazones, siga alumbrando, transformándonos en personas que tú ya has hecho en nosotros, santos, justos, para que caminemos en justicia y en rectitud. Esta verdad realmente transforma nuestra mente, nuestra alma, para que sí podamos caminar en lo que ya somos, en lo que ya hemos sido hechos, en justicia, en rectitud, en santidad. Gracias, Padre. Y oro también si hay alguna persona que está enferma. Declaramos sanidad completa. La palabra de Dios dice que estamos en Cristo. Por lo tanto, no es legal que Jesús esté enfermo. Si Jesús no está enfermo, nosotros tampoco, porque con Jesús somos uno. Él es santo, somos santos. Él es justo, somos justos. Él es sano, somos sanos. Gracias, Señor. Declaramos sanidad sobre toda persona que está enfermo. Toda persona que está escuchando o va a escuchar después, si tiene alguna dolencia, es quitado de su cuerpo en el nombre de Jesús. Recibiendo esta revelación, esta luz, somos sanos una vez y para siempre, como también somos santos una vez y para siempre. Así que ninguna plaga nos tocará. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Muy bien, amados hermanos, un gusto poder estar con ustedes. Gracias por acompañarnos a todos y estemos atentos porque vamos a tener muy pronto otra visita para que nos bendiga con la palabra de Dios. Bendiciones a cada uno de ustedes.